Listo. Entonces, libro del profeta Malaquías, capítulo 3. Por favor, acompáñame, vamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos sabían que hay poder en la palabra de Dios? Amén. Dice ella misma que ella es el testimonio de Cristo. Ella se autodefine como el testimonio de Cristo. Jesús dijo que toda escritura, toda la Biblia en sí misma da testimonio de Él. Y en otra parte dice que el Espíritu Santo es el que nos va a recordar las palabras de Él. El espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo, dice Apocalipsis. Hay poder en esa palabra que vamos a leer. Entonces acompáñenme por favor, mis hermanos. Capítulo 3 les dije desde el versículo 6, ¿vale? Versículo 6 empieza con un regaño, con una reprensión de parte de Dios hacia su pueblo, el cual habitaba la tierra de Israel en aquel entonces, en tiempos antiguos, la cual sigue estando vigente para nosotros, toda vez que los principios espirituales que la inspiraron llegan y nos alcanzan a través de la sangre de Jesús hasta el tiempo de hoy, a nosotros, un pueblo no judío, pero un pueblo creyente, por lo cual tenemos el derecho y el deber de ser llamados hijos también de Abraham por la fe, dice la Biblia. Entonces esto que les acabo de decir implica que cada palabra que vamos a leer a continuación es una palabra que llega hasta este tiempo para nosotros, tiene vigencia para ti y para mí al día de hoy. A pesar de que algunos hombres y mujeres andan por ahí hablando de que esto que vamos a leer no es cierto, que eso no es bíblico, que eso quedó por allá atrás en los tiempos antiguos, ciertamente la Biblia nos va a declarar, después de que lo leamos, que esto sigue vigente. Y vamos a ver por qué. Primero, capítulo 3, ¿listos? Les dije versículo 6, el pago de los ¿qué? Ahí dice, ¿cierto? Bueno, porque yo Jehová no cambio, dice el Señor. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis entonces, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor responde, en vuestros diezmos y en vuestras ¿qué? En vuestros diezmos y en vuestras ¿qué? Ofrendas. Malditos, dice acá, sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Vuelve y añade el Señor, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, dice el Señor. ¿Hay alimento en dónde? Presta atención a esta parte. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta dónde? Hasta que sobreabunden. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. ¿Seréis tierra qué? Ustedes van a ser tierra deseable. Tú vas a ser tierra deseable. El Señor te está diciendo, te está prometiendo entre muchas cosas que está hablando acá, una promesa con una condición, claro está, que está ahí escrita, que serás tierra deseable. Tú y yo, ¿de qué estamos hechos? De polvo de la tierra, declararía el Señor o la palabra. Y entonces el Señor está queriendo decirnos hoy, se vas a hacer tierra deseable, como si te estuviera queriendo decir, tú vas a tener el privilegio de que muchos van a querer tener lo que tú tienes en el sentido espiritual de la palabra. Van a querer estar como tú estás, van a querer decir, uy, yo quiero tener esto que él o que ella tiene. Voy a querer estar como ellos están, van a ser deseables, van a ser tierra deseable. Y esta promesa viene precedida de una condición, y esa condición a su vez venía precedida de un regaño, de un reclamo de parte de Dios al pueblo. Y en medio de todo ese reclamo y luego la condición para esta promesa que dice aquí el Señor,
había una palabra, decía el Señor, probadme. La única vez en toda la Biblia que el Señor da permiso, se da permiso a Él mismo de decirle a un ser humano, póngame a mí a prueba. El Señor Jesús, y esto lo confirma, cuando hay una norma espiritual, cuando hay una regla en derecho, algunas veces la excepción confirma, dicen en derecho, la regla. Y en este caso la regla era no tentarás, o sea, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Pero esta es la única vez que Dios se da el permiso, la autorización, y nos la otorga a nosotros de ponerlo a Él a prueba en algo. Cuando tú pongas a prueba a Dios en esto, y que significa, mire a ver, hágalo, haga la prueba, haga el intento, haga el ensayo. Dios está diciendo que no, si no os abriré, dice, las ventanas de los cielos y derramaré mi bendición ¿hasta dónde? Hasta que sobreabunde. Y dice aquí a continuación de lo que estábamos leyendo, y seréis tierra deseable, y dice en el verso 11, reprenderé también por vosotros a un espíritu que aquí se llama el devorador. No está hablando precisamente de Satanás, sino de un espíritu específico que se encarga de atacar o se encarga de minar la parte económica en la vida del ser humano, en la vida del cristiano. ¿Me va siguiendo? Ahora, si tú me preguntas, hermano o hermana, Dios está interesado en que tú estés bien relativamente, que no tengas escasez, que no estés en escasez, ni que si Dios está interesado en que tú no estés en ruina en esta tierra, yo te voy a decir que sí, Dios está interesado en que tú no estés en ruina. Dios está interesado en que tú no estés en escasez. Dios está interesado en que tú no tengas el devorador. ¿Saben? Un espíritu devorador significa que es un espíritu, el propio nombre da a entender sus cualidades o sus características. Es un espíritu que se come lo que ganas. Y puede que de pronto a este punto tú estabas ganando mucho, pero todo lo que ganabas, pues así como te entraba, se te iba. Porque el devorador, esa es su característica. El devorador se come lo que tú vas trabajando. Entonces un día ganas, pero el devorador viene y se te come todo lo que estabas recibiendo. Y el Señor te está prometiendo, oye, yo lo voy a reprender. Yo lo voy a reprender. Pruébeme, séame fiel en esto, que yo lo voy a reprender. No sé si me entiendes. Hay muchísimas causas por las cuales la ruina puede venir a la vida de un ser humano. Pero de todas ellas, la primera que nosotros tenemos que, el Señor nos está pidiendo en esta mañana que hagamos todos, hermanos, que tengamos ahora la conciencia y la claridad, es acerca de la importancia de los diezmos, dice ahí. ¿Qué es lo que está hablando la palabra diezmos? Las ofrendas. El sermón de hoy no está enfocado en los diezmos y en las ofrendas precisamente, más tal vez en la palabra ofrenda, pero ahora lo voy a explicar. Ahora, porque esta introducción tiene una importancia, porque cuando nosotros recibimos algo, la palabra declara entonces que hay que apartar el 10%. Esto es lo que significa la palabra diezmo. Y el diezmo fue establecido en la Biblia desde antes de la ley. Antes de la ley de Moisés, cuando había un hombre que se llamaba Abraham, fue un día a la guerra. Y él dijo en su corazón, tuvo un encuentro con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús, Jesús se le presenta como un sacerdote. Entonces el libro de Hebreos va a declarar que ese sacerdote era el mismo Señor Jesucristo. Se llamaba en ese entonces, se le decía Melquisedec. Había aparecido un sacerdote de la nada que decía que no tenía edad. Era un hombre eterno, había aparecido en la eternidad y se había materializado en la tierra. Y allá se le presentó en esa forma, como Melquisedec, se le presentó un hombre llamado Abraham. Le da los diezmos. Le da los diezmos de todo. Y luego la Biblia en Hebreos, en el Nuevo Testamento, nos va a declarar que este mismo Abraham, cuando estaba dándole los diezmos a Jesús, estaba reconociendo que el sacerdocio de Jesús era superior a cualquier sacerdocio sobre la tierra.
Y que una de las características de los principios espirituales, cuando Jesús hablaba, él le preguntaban a veces cosas, la gente se le acercaba a preguntarles cosas, algunas con buenas, otras con malas intenciones. Jesús siempre respondía y remitía siempre a los principios, siempre iba al principio. Jesús decía, no, es que en la antigüedad era así. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, no había múltiples matrimonios, eran solamente los dos. No habían divorcios. Entonces, cuando Jesús interpreta el Antiguo Testamento, lo que él da a entender es que si bien algunas cosas ceremoniales ya no nos aplican a nosotros, porque en Jesús se han cumplido, los principios espirituales continúan. Por tanto, los diezmos siguen vigentes, solamente que ahora nuestro sumo sacerdote ya no es Abraham, Isaac, ni Jacob, ni Aarón, sino el propio Señor Jesucristo. Y el significado de los diezmos tiene que ver con él. Ahora, pero el libro de Malaquías no está hablando de diezmos solamente, sino hay otra palabra que está al lado. ¿Cuál era? Exacto. Ofrendas. Ahora bien, la Biblia dice que los llevemos al alfolí. Además de esto, adicional a esto, Jesús una vez dijo, o habló, o no solo Jesús, los apóstoles escribieron que hay que honrar al papá y a la mamá. ¿Cuántos sabían que la Biblia declara que hay que honrar al papá y a la mamá? Y dice, de cierto, la Biblia dice que este es un mandamiento con promesa, para que tus días en la tierra sean largos, etc. Este tema de honrar al papá y a la mamá está dando a entender de que existe hasta este punto ciertos tipos de lugares, quiero explicarlo así, de lugares, de tierras, en donde tú eventualmente podrías sembrar, entregar dinero. Y el primero que aparece en la Biblia, no lo vamos a buscar, era el papá y la mamá. Decía honrar a papá y a mamá. Y honrar no es solamente dar respeto, dar cariño, hablar con sumisión y obediencia. Honrar realmente en los contextos en los cuales este texto fue escrito. Hacía referencia era al hecho de darle una ofrenda económica a los papás. En otra parte, en cambio, la palabra nos va a declarar también que también se debe honrar a los pobres. Jesús dijo en otra parte que el que da a los pobres, ¿no se la saben? El que le da dinero a los pobres le está prestando a Dios. Está declarando otro tipo de terreno en el cual Dios determina además que hay que llevar ofrenda, por decirlo así, dinero. Y esa es la gente pobre, declara, y Jesús mismo lo dijo. Y hay un tercer tipo de lugar en el cual Jesús, o la palabra de Dios, nos habló, en donde hay que colocar o hay que ir y llevar, digamos, ofrendas también. Y ese tercer tipo de lugar tiene que ver con lo que acabábamos de leer, cuando decía así: y haya alimento en mi casa. ¿Sí lo leyeron? ¿Sí lo leyeron o no? Bueno, voy a explicar esto. Un momentito, hermanos, de pronto. Espero no desviarme demasiado del tema en realidad, pero cuando dice la palabra hay alimento en mi casa, quiero ponerlo en contexto, sobre todo para los que somos más nuevos. En la antigüedad, el pueblo de Israel era un reflejo de cómo siglos después iba el diseño de la iglesia. O sea, nosotros. Cada uno de nosotros hemos sido colocados en este lugar, plantados en esta casa, tal vez si es que así lo es. Y ello implica entonces que Dios coloca en cada ser humano como parte de su vida, haciendo aquí alusión a esa parábola con la cual Él nos compara con su vida, con su viña. Nos da un propósito. Y el propósito de cada uno de nosotros es diferente, no es necesariamente el mismo. Puede que sean algunos propósitos honrosos, otros menos honrosos, como diría la Biblia. El pueblo de Israel en la antigüedad estaba constituido por un número determinado de tribus. De hecho, ese número eran 12, estaban constituidos por 12 tribus. Por eso se hablaba entonces de las 12 tribus de Israel. Y de esas 12, Dios les había ordenado a ellos y les había dicho a todas las 12 tribus: el que no trabaje, que no coma.
A todas las 12 Dios les dio la orden de que trabajaran. Eventualmente había algunas tribus que se habían asentado en ciertas regiones en donde eran más propensos a dedicarse, por ejemplo, a la pesca. Otras en otras regiones donde era más propenso a dedicarse a la ganadería, al pastoreo. Quizás eventualmente alguno que otro a la agricultura, no lo sé. Y de todos ellos, esas 12 tribus, había una muy especial que había nacido de un hombre llamado Aarón. Esa tribu se llamaba la tribu de Leví. ¿Alguien había escuchado hablar de la tribu de Leví? Bueno, la tribu de Leví era algo especial. Y ahora, por eso quiero hablar esto con mucha claridad para que se entienda esto, qué significa esto de haya alimento en mi casa. La tribu de Leví, Dios le hace un encargo y les dice, bueno, ustedes también me van a trabajar, ustedes van a tener el trabajo más duro de todos, el más delicado. Se tienen que consagrar, ustedes se tienen que apartar, ustedes no pueden dedicarse a ninguna cosa sobre la tierra, excepto aquello que tenga que ver con las cosas de mi casa, decía el Señor. Las cosas de mi casa significaba las cosas de su templo, porque Dios había ordenado en esa época que se construyera un templo, y el templo era un lugar que se había diseñado de parte de Dios para que la gente le hiciera culto a Dios. Entonces los sacerdotes eran un grupo, el 10%, menos del 10% de la población, era una de las 12 tribus, que se tenía que encargar exclusivamente de las cosas y los asuntos relacionados con el culto a Dios. Todo el tiempo tenían que estar allá prendiendo el fuego, echando, no sé, moviendo el carboncito, no sé cómo será el asunto. Tenían que estar pendientes de que las ofrendas se colocaran apropiadamente. Tenían que estar pendientes de que cuando llegara el pueblo, el día que se celebraba el día, por ejemplo, del perdón, entonces que se ubicara de la manera correcta el tabernáculo. Y de todos ellos habían clanes, se turnaban por clanes para celebrar el culto a Dios. Dirigían la alabanza. En los tiempos de David eran aquellos que se cargaban con las panderetas, las trompetas, los instrumentos de cuerda, y adoraban y profetizaban con los instrumentos, y ellos no se podían dedicar a ninguna otra cosa. En los tiempos bíblicos muchos músicos chisgueros no existían. Músico chisguero el que se va a tocar allá al bar de la esquina, o se va a tocar por allá al otro lado. No, músico era una persona que se tenía que dedicar, consagrar, si pertenecía a la tribu de Leví. Y la casa de Dios era el lugar alrededor de donde ellos vivían. Ellos tenían que levantar sus tienditas o construir sus casas alrededor de lo que se le llamaba en ese entonces la casa de Dios. Y ello era una analogía precisa y exacta de aquello que hoy en día, desde los tiempos del Nuevo Testamento hasta hoy, representa lo que hacemos en la iglesia, el culto al Señor Dios Todopoderoso. Y el principio espiritual era que Dios anhelaba que hubiera gente que se consagrara para eso. ¿Entendieron? Gente que se consagrara para eso. Por eso tal vez resultó especialmente indignante a mi corazón y tal vez al del Señor, más que al mío, un mensajito que un día me llegó por ahí. Y lo digo esto, yo les digo esto sin ser yo pastor, hermanos, porque yo no lo soy en este momento, ni he sido llamado a eso. Pero fue una indignación, decía un mensajito y decía, ¿por qué, pastor, no más bien te dedicas a trabajar? ¿Por qué pastores más bien no se dedican a trabajar en vez de estarse enriqueciendo con las cosas de las iglesias? Y la verdad es que se lo dice una persona que tiene que estudiar y tiene que trabajar y luego tiene que pararse y además de eso servirle al Señor y hacerlo con excelencia en medio de lo que se puede. Y yo lo que les quiero decir en el día de hoy es que lo que el Señor realmente en su propósito inicial en aquellos textos bíblicos antiguos, cuando le había hablado a la tribu de Leví y había dado órdenes, su deseo inicial era que hubiera un grupo de personas que se consagraran para servirle a Dios, que no se dedicaran a ninguna otra cosa. ¿Me entienden?
no se dedicaran a nada más, sino que pudieran vivir de eso. Entonces Dios había establecido que las otras 11 tribus, todas iban a dar los diezmos y las ofrendas. ¿Para qué? Para que la 11ª tribu no se muriera de hambre. ¿Me entienden o no? ¿Es justo o no es justo? Ahora, si tú te pones a pensar en la proporción, todas las tribus, 11 tribus, viven al 90%. O sea, reciben un 100% de sus cosechas, no sé, de sus ganados, ellos diezman, entonces ellos quedan con un 90%. Pero la 11ª tribu está con el 10% de cada una de ellas, eso suma el 110%. Dios ha establecido que ellos, a pesar de que no iban a tener ningún otro ingreso, iban a vivir bien, porque todos los diezmos los iban a sostener a ellos, a los sacerdotes, a los levitas. ¿Me explico, no? Entonces, aproximadamente es una proporción de 11 a 1. Por cada 11 miembros del pueblo de Israel, había uno que vivía totalmente de eso. No tenía necesidad de dedicarse a ninguna otra cosa, a nada más. Y eso ocasionaba, debería ocasionar, que aquel que hace eso viva bien y haga lo que hace con excelencia. Pero si tú miras hoy en día, me acuerdo una historia, voy a recitar una historia hace unos pocos años. Recuerdo unos hermanos músicos, y puedo decir que ellos sí son músicos porque yo no lo soy, al menos ante el Estado no lo soy, el Estado dice que yo todavía no lo soy. Ellos sí lo eran, grandes músicos, 20 años atrás, estoy hablando de hace 21 años atrás. Y un día dijeron, bueno hermanos, ¿qué hacemos? O nos vamos a tocar en fiestas, o nos vamos a servirle al Señor. ¿Qué hacemos? ¿Ustedes qué creen que ellos decidieron? No, vamos a servir al Señor. Nos enseñaron que ya no vamos a hacer nada para el mundo, vamos a servirle a Cristo. Llegaban a la iglesia y se subían al altar y ministraban y tocaban. Te alabaré, y la trompeta, y luego el bajo, tonaban todos los instrumentos, sonaba fantástico esa orquesta, yo me acuerdo, era fantástico. El cantante, la voz se le parecía a la voz de Luis Miguel, era increíble cómo cantaba ese cantante. Duraron como 2 meses cantándole al Señor y adorando al Señor. Y uno sí empezaba a ver que pasaron los 2 meses y los hermanos se empezaban a poner como ojerosos y se empezaban a poner como flacos, como pálidos. ¿Sí me van entendiendo? ¿Por qué? Pues porque todo en esa época tocaba al gratín. Hermano, llegaba el pastor y les tocaba decir, hermanos, qué pena con ustedes, es que usted sabe que en la iglesia no hay muchos recursos, no somos una iglesia muy numerosa, tenga cada uno ahí 1000 pesitos para el transporte. Bueno, pues hermanos, aguantaron como 2 meses. A los 2 meses les tocó irse otra vez a ganarse 8 millones de pesos en una noche, a tocar en una fiesta, tocar salsa, merengue para que la gente bailara y poder tener con qué comer el resto del año. Y yo digo, ¿acaso esto es justo? Ciertamente no, no es justo. El deseo de Dios es que todo el pueblo diezme y ofrende para que puedan existir personas que vivan del Evangelio. ¿Quién quita que de pronto tú el día de mañana seas uno de esos? Eso para mí sería una alegría enorme, vivir del Evangelio. Ahora, ¿por qué les digo esto? Cuando alguien va a dar un diezmo y una ofrenda, ¿a quién cree que se lo está dando? ¿Para quién es eso? Para Dios. Pero alguien que pensaría al estilo Nicodemo, el pensamiento es nicodémico, es un pensamiento todo literal. Entonces pensará, no, ¿cómo así? Si yo no se lo estoy dando a Dios, se lo estoy dando ya al pastor. No, hermano, espera un momento, no se lo está dando a ningún pastor. Lo está metiendo en el alfolí, que es otra cosa. Que el pastor se tiene que asignar un sueldo de lo que metes en el alfolí es diferente, pero la iglesia tiene un poco de gastos. Te voy a explicar un momento eso. No, lo que ocurre es que Jesús un día le dijo a un señor llamado Saulo de Tarso, le dijo, Saulo, ¿usted por qué me anda persiguiendo? Y Saulo como que le diría, disculpe Señor Jesús, yo no lo perseguía a usted, yo perseguía a su iglesia, a sus discípulos, yo a usted no lo perseguía. Y Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Y la verdad espiritual que está detrás de eso es que cualquier cosa que tú le hagas
a los sacerdotes de Dios o le hagas a la iglesia de Jesucristo, se la estás haciendo al mismo Señor Jesús, toda vez que tú eres el cuerpo de Cristo. Cualquier cosa que tú le des a la iglesia de Dios, cualquier cosa que tú le des a un profeta de Dios, cualquier cosa que tú le des a los sacerdotes de Dios, se lo estás dando a Cristo, toda vez que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿No me vas entendiendo? Entonces, cuando tú le das algo al alfolí, le depositas algo al alfolí, no se lo estás dando directamente a Jesús en un sentido físico y natural, sino en un sentido espiritual. Por eso se lo estás dando a Él, porque estás entregándoselo al cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia, ¿qué es lo que hace? Coge los recursos y dice 2 millones de arriendo. ¿Cuánto entró hoy, hermana Angelita? No, hoy entraron 100,000 pesos. Listo, lo llamemos al dueño del local. Hermano, le quedo debiendo 1.900.000. Hermano, es un ejemplo, no sé si haya pasado. Después, la siguiente semana, ¿cuánto entró, hermana Angelita? Entraron 50,000 pesos. Ah, bueno. ¿Quién es la persona que está aquí cantando? El Alejito. Dele ahí la ofrendita para él. Y yo les quiero decir que lo correcto delante de los ojos de Dios, entonces en esto, es que se levante, el deseo más bien, una nueva generación, en donde en la iglesia de Jesucristo puedan haber sacerdotes, sacerdotisas, ministros, diáconos, que puedan vivir del Evangelio. Maestros de la palabra, predicadores de la palabra, que puedan vivir del Evangelio para que no tengan que dedicarse a ninguna otra cosa. Porque la Biblia declara entonces que esto es algo que tiene que ser consagrado, ¿me entiendes? Consagrado significa que no te dedicas a nada más. Por esa razón es quizás tanto que a Dios le molesta tanto, y se los tengo que decir hoy, que existan pastores que, utilizando argumentos con algo de verdad por allá en el fondo, digan, no, yo soy el pastor de la iglesia, pero me voy a presentar al Congreso de la República. Y recibe su sueldo como pastor y recibe su sueldo como congresista. El Señor está diciendo, no. Si vas a ser ministro de mi palabra, te consagras para eso y no te dedicas a nada más. Pero ¿cómo le toca hoy en día a muchos pastores? Pues de día pintar carros y de noche visitar familias. De día dictar clases de piano, de noche trasnochar, estudiando. Pero vendrá el día, hermanos, viene la hora, que cuando Dios haga caer y avive esta iglesia al punto en donde la quiera llevar, no vamos a ser ni uno ni dos, vamos a ser muchos los que vamos a poder vivir del Evangelio. Yo espero que sea. Yo espero que llegue el día en donde la iglesia pueda decir, ¿sabe qué? Hermano o hermana, tenga, aquí tiene pasajes, váyase para tal ciudad, váyase para tal país, vaya, predique la palabra, ministre. Yo espero que sea. Entonces, ¿qué significa esta palabra de haya alimento en mi casa? Significa que los sacerdotes no se mueran de hambre. ¿Me van a entender o no? ¿Sí me vas a entender o no? Dios estaba diciendo, haya alimento en mi casa. A un pueblo en una época que estaba dejando morir a los levitas de hambre. Los levitas estaban en esa época muriendo de hambre. El pueblo trabajaba, el pueblo seguramente hacía sus cosas, después les llegó plaga, ellos no entendían por qué les había venido plaga, les había venido tanto lío y tanto problema. Dios les dice, es que ustedes no le están haciendo un daño a los sacerdotes, me están robando a mí. Y vuelve y el Señor dice, no, esto no debe ser así, haya alimento en mi casa. Y cuando hay alimento en la casa del sacerdote, entonces va a haber bendición también, porque entonces el culto va a estar, o sea, Dios mismo se va a gozar y va a bendecir a su pueblo. Ahí lo dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré mi bendición hasta que, ¿qué? Sobreabunde. Amén. Por favor, ahora sí acompáñenme al tema, ahora sí, de las primicias. Y bueno, ¿yo por qué hablé de diezmos y ofrendas? Porque fíjate que diezmos los remite, la palabra los muestra acá en plural. No en singular, porque hay muchos tipos de diezmos, pero pues de eso no podemos hablar, no hay tiempo de hablar de eso. Asimismo, con el tema de las ofrendas, hay varios tipos de ofrendas, hay muchas maneras de ofrendar.
vamos a ver la que nos corresponde el día de hoy, el tipo de ofrenda que corresponde el día de hoy. Entonces, ahora sí les voy a decir el texto bíblico. Por favor, Deuteronomio. Quinto libro de la Biblia, capítulo 18, Deuteronomio. ¿Lo tienen? Deuteronomio, capítulo 18. Ya lo busco acá. Listo, síganme ahí. Bueno, esta palabra tiene el potencial de ser mucha, pero muy gran bendición para nosotros. Hay un principio espiritual del cual hablaba a menudo Jesús y se llama el principio de la siembra y la cosecha, y consiste básicamente en algo muy sencillo. Tú cosechas solamente lo que has sembrado. Si tú siembras una planta de duraznos, ¿qué vas a cosechar? Pues duraznos. Pero si siembras una planta de soberbia, ¿qué es lo que vas a cosechar tarde o temprano? Pues rechazo y desprecio. Pero si tú siembras humildad, ¿qué vas a cosechar? Favor de Dios. ¿Me hago entender, verdad? Si la idea de la siembra y la cosecha es así de sencillo. Bien, porciones de los levitas, dice Deuteronomio 18. Acompáñenme, por favor. Dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. ¿Sí se fijaron en eso? Voy a repetirlo. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, Deuteronomio 18, no tendrán parte ni heredad en Israel. Ellos no tenían ni siquiera herencia, ellos no tenían bienes raíces, no tenían tierra. Están desposeídos de eso. Entonces Dios, en su preocupación y en su diseño, Él establece los diezmos, las ofrendas, como leímos hace un rato, ¿cierto? Para que ellos tuvieran de qué vivir. Ahora, miren lo que dice acá: de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. ¿Y se fijaron o no? Dios está estableciendo que los sacerdotes coman de los diezmos y de las ofrendas. ¿Me van entendiendo, no? Bueno, sigamos. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les había dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieron en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Ahora, fíjate que desde el versículo 4 aparece una palabra que tiene que ver con el culto de hoy: las primicias. Ese es el tipo de ofrenda que hoy nos corresponde hablar. Las primicias. Fíjate que está hablando que el destino de tales primicias tenía que ser, al menos por lo menos en ese tiempo, para aquellas personas que vivían exclusivamente de ser sacerdotes, de ser ministros de Dios. Entonces dice aquí entonces que el derecho, dice esto, será de los sacerdotes de parte del pueblo. Ahora, continuemos al verso 6. Cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. El Señor aquí acaba de establecer, se llaman primicias en este capítulo. Y lo que estaba diciendo en ese entonces era entonces lo siguiente: que al principio de cada cosecha, o al momento de recibir cada cosecha, en nuestro caso al principio del año,
entonces apartáramos una ofrenda para aquellas personas que están viviendo exclusivamente del Evangelio. Porque el Señor entendía que si bien ellos estaban recibiendo eso de parte del pueblo, aquellos hombres no tenían ningún otro fuente de ingresos, no tenían ninguna tierra para que trabajar ni ninguna herencia. Entonces ellos tenían que vivir todo el año con esto, vivíamos en las ofrendas que recibían, pero una vez al año entonces se le daba la primicia. ¿Saben qué significan las primicias? Lo primero, lo que se recibe de primeritas, digamos, de alguna manera. Una ofrenda que tú apartes de lo primero que te llega, en este caso el año. Las primicias tienen un significado aún más profundo si extendemos esta palabra y miramos el contexto espiritual que está debajo de ella. ¿Por qué? Porque tú cuando en la antigüedad alguien daba primicias, por ejemplo, de cordero, daba primicias, no sé, tenía que escoger lo mejor. No podía escoger cualquier cosa, tenía que escoger de lo mejor que tenía. Y como ya hace un rato, hermanos míos, les mencioné, cuando tú des una primicia, debes tener toda la claridad y la conciencia de que se lo estás dando en última instancia a Jesús. Cuando tú deposites una primicia en un alfolí o en una canasta, como va a ser el día de hoy, ten la plena conciencia de que no se lo estás entregando a un sacerdote solamente, sino que se lo estás entregando al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo entonces es quien, como declaraba Malaquías 3, abrirá las ventanas de los cielos y derramaría su bendición. ¿Hasta cuándo? Exactamente. Y ello significa además que a Dios le agrada, por tanto, que cuando tú le entregues algo a Él, bien sea a través de diezmo, bien sea a través de ofrenda, bien sea a través de lo que sea, como sea que tú le vayas a dar algo a Dios, a través de tu culto, a través de tu adoración, por ejemplo, se lo des bien, le des a Dios lo mejor. Si hay algo que a Dios le molestaba antiguamente, Él decía en su palabra: maldito todo aquel que hace indolentemente, dice ya la palabra de Dios, la obra de Jehová. Si algo que Dios quiere y en cambio ama y anhelaría de todos nosotros, es que cuando le demos algo a Él, se le entreguemos solamente lo mejor, para que entonces sea manifiesto no solo con nuestras palabras, sino también con nuestros actos, que Él sí es nuestro Dios. Si tú le estás entregando lo mejor de lo que tienes a tu trabajo, pero cuando llegas a tu iglesia, le entregas solamente las obras de tu tiempo, entonces tengo que decirte que entonces el Señor tu Dios no es tu Dios. Es alguien que también tal vez aprecias y valoras, pero no lo estás tratando como el rey de tu vida. Y por tanto Él estaría molesto contigo. Porque Él lo que quiere y anhela es que tú lo trates a Él como si Él fuera tu Dios. Y si la palabra te va a decir, no se puede servir a los señores, porque entonces amarás más a uno y menosprecias al otro, o viceversa. Hace años me preguntaba yo, pero ¿por qué carambas en una empresa llamada Deco llegan las personas antes de las 6 de la mañana? Porque dicen convocatoria laboral, antes de las 6 se presentan. Los llaman y llegan bien prestados, hacen lo que sea, pero allá llegan antes de las 6 y le dicen: preséntese con su hoja de vida, formato Minerva en algunos casos. En mi empresa también parece que se llama Eficacia. 6 de la mañana ya llegaban, los llamaban y le decían: preséntese, sin saber siquiera si les iban a dar o no un trabajo. Y muchos cristianos allá llegaban y se presentaban, llegaban temprano, llegaban antes, bien vestidos en el mejor de los casos. Pero cuando se trataba de honrar al Señor Dios Todopoderoso, llegaban de últimas. Y así como llegaban de últimas se iban también, pero no era el cuento. Y el Señor lo que le está queriendo decir en esta mañana a este tipo de personas que tienen tales costumbres, hermanos, escúchame esto con cariño, te lo quiero decir de parte del Señor Jesucristo, es que entonces tú estás menospreciando a Dios y estás tratando más con aprecio al Dios del dinero. Porque si tú tuvieras la fe, o más bien te quiero decir, ten fe, o créeme, que el Señor te está diciendo que si tú le das a Él lo que es de Él, que se llama el primer lugar en todo, lo mejor en todo, Él te va a bendecir tu vida hasta el punto en que te sobreabunde, hasta el punto en que tú seas tierra deseable.
Por tanto, dale a tu Señor solamente lo mejor. No le des obras. Para esa clase mejor ni le des nada. Perdón decirlo de esa manera, pero es que el Señor dijo, mejor te sería que fueras tibio. Por eso lo digo de esa forma. Mejor te sería, perdón, que fueras frío, a que seas tibio. El Señor así lo dice. Cuando adores al Señor, adóralo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Cuando te congregues en tu congregación y en tu casa, véngase, si puede, incluso hasta la administración, véngase antes de la administración, véngase la intercesión. Que cuando empiece el culto sea usted como cuando llevaba años atrás uno llevaba la hoja de vida. Llegaba antes. Bueno, no falta que siempre llega tarde llevando la hoja de vida y dicen, no, qué pena, Señor, hasta luego. Hermanos, pero hágalo con todo el corazón, porque esa actitud, Jesús cuando encontraba personas que tenían ese tipo de actitud, la Biblia declara que dice, Jesús vio la fe de esa persona. Se le apareció una mujer que llegó en primerita, se le acercó y dijo, no, Señor, mi hija está enfermita, ayúdame. Y Jesús dice la palabra ahí, que Jesús vio la fe de esa mujer. Se le apareció un hombre, un centurión, le dijo, mi siervo está enfermo, Jesús da la orden, él te sanará. Y dice la Biblia que Jesús vio la fe de ese hombre. Porque la fe no es solamente algo que se profesa ahí en el corazón, es algo que se demuestra con decisiones. ¿Me escuchaste eso? Es algo que se demuestra con actos. Y sí, yo también te puedo decir que los fariseos también llegaban temprano a la iglesia, los fariseos circuncisos, los fariseos hipócritas, los fariseos mentirosos también llegaban temprano. Pero Jesús les decía a ellos, hombres, que esto era necesario de hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces cuando el Señor le des algo, hermano, mi consejo es, asegúrate de que le das lo mejor. Asegúrate de que le van a dar lo mejor. El rey David dijo un día una cosa. Dijo, a Dios no le voy a dar nada que no me cueste. Me hace el favor, le dijo el Señor, y usted me recibe el dinero que vale esta tierra en donde voy a montarle un altar a mi Señor. No lo quiero gratis. Yo cosas regaladas para Dios no le voy a dar, porque a Dios no se le dan chichicuas. Dios no es un Dios chichipato. Y como me decían por ahí el otro día en la casa, echa fuera el espíritu de chichipatería de tu vida. Y yo a eso digo amén, porque esa palabra fue para mí primero. A Dios se le da lo mejor. ¿Me escuchaste, no? Bueno, y ahora, claro, hoy el tema tiene que ver con algo más bien como una ofrenda, como algo monetario, pero eso es extensible a muchas cosas en nuestras vidas, ¿vale? Adórelo con toda. Claro, no faltará la circunstancia que es una eventualidad o la cuestión que pasó de manera eventual que no te permitió, ya definitivamente porque se te hizo imposible, bueno, eso ya es otra cosa. Pero créame que si tú llegaras, como muchos de los que estamos hoy aquí llegamos hoy a este culto, pero a una cita para la visa norteamericana, la persona al otro lado del vidrio te va a decir, aquí tiene su pasaporte, no ha sido aceptado. Sí, seguro, pero si tú llegas, como algunos otros pocos llegaron esta mañana, a la hora que era y estuvieran ahí, y Señor, aquí estoy, Padre, bendito con todo el corazón. Claro, habrá otros que lleguen y hacen así. Señor, no, hermano, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y entonces el Señor va a decir, ¿sabe qué? Mire, este sí me está prestando atención, este sí me está dando lo mejor. Yo a este lo voy a bendecir. Yo a este le voy a dar poder. Yo a este le voy a dar unción. A esta le voy a sacar adelante sus cosas. ¿Por qué? Porque estoy viendo la fe, estoy viendo que esta persona está creyendo. Porque cuando tú crees en algo se te tiene que ver. No es solamente creer, se te tiene que ver, se te tiene que notar. ¿Sí o no? No es así. Se empieza a notar. La Biblia dice, creí por tanto amén. Entonces tú empiezas a creer en algo y se te empieza a notar en tus decisiones, en tus cambios, en tus cosas. Entonces ahora pasemos un momentico al siguiente y último texto bíblico del día de hoy. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Y bueno, no faltará que digan, ay no, pero es que esto de los diezmos y las ofrendas era solo el Antiguo Testamento. No faltará, digo porque lo hay. Hay quienes piensan así. Esto solo era el Antiguo Testamento. Bueno,
Pues entonces vamos a 1 Corintios capítulo 9, por favor. Ay. Oigan, eso quedó como chévere, ¿no? Ese cosito azul. 1 Corintios 9. Quedó chévere, no se oye nada de allá para acá. No se oye nada, pero esa gente ahí, se están viendo ahí. Pero es que es aisla total. Increíble, me quedó súper chévere ese cosito que ven, dice. Sí, sí, es chéverísimo. Pero aquí donde me ven, hermano, yo estoy aquí que sudo, estoy como la arepa que suda. Bueno, vamos aquí con el capítulo 9. Dice, los derechos de un apóstol. Con esto ya vamos a acabar. No soy apóstol, dice el apóstol Pablo. No soy libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pare un momento y medite. Por favor, acompáñenme a meditar en esto que acabamos de leer. Está hablando el apóstol Pablo y se está defendiendo, básicamente, de alguna acusación, porque de él se decía que él no era apóstol, que iba a ser el apóstol Pablo apóstol. Pero él está diciendo, no son ustedes, o sea, hablando de la iglesia, ¿acaso el sello de mi apostolado? Contra los que me acusan, dice el verso 3, esta es mi defensa. Escuche aquí, preste atención. El apóstol está diciendo, hay gente que me está acusando, esta es mi defensa. 2 puntos. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿Quién está hablando? Un apóstol. Y luego dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Luego está diciendo, no tenemos derecho a casarnos. Oye, esa palabra debería todavía es súper vigente, ¿no? Por ahí cierta iglesia romana todavía, esa palabra sería como para él. Oigan, ¿acaso no tenemos derecho a casarnos? Y luego dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche? ¿De dónde? ¿Me dan siguiendo? Bueno. Digo esto solo como ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey. ¿Qué cosa? Fíjate una pauta de interpretación bíblica aquí muy interesante. Cuando Moisés escribió no pondrás bozal al buey que trilla, ciertamente está en la ley de Moisés. Dice eso, uno lo lee y uno dice, qué interesante, qué bonito. No hay que ponerle bozal al buey que trilla. Hay que cumplir la ley de Moisés, no le pongan bozales a los bueyes cuando trillan. Pero la correcta interpretación de toda palabra en el Antiguo Testamento también tiene todo que ver con el principio espiritual que a ella la inspira. Y el apóstol es el que está aquí interpretando esa palabra. O sea, no es que el Señor cuando dijo no le pongas bozal a un buey cuando trilla, lo que quería decir no era solamente que Dios quería tener misericordia de los pobres bueyecitos. Lo que estaba queriendo decir era que los bueyes representan a las personas que trabajan y que viven del evangelio, o que trabajan en el evangelio. Y le está diciendo, bueno, pues no le pongan bozal, o sea, déjenlos que coman de lo mismo que están haciendo, o sea, que dentro de lo que están haciendo puedan comer y puedan vivir de eso, porque pues sería muy terrible que todo fuera gratiniano y todo al gratín. Y una vez les voy a contar una historia que me pasó muy chistosa, la verdad para mí fue chistosa ese día. Me llama una persona y me dice, don Alejandro, mire, yo sí, señor, ¿cómo está? Mire, es que una persona me habló de usted. Me dijo, usted es como profesor de música, ¿sí? Yo le dije, sí, señor. Le tengo una propuesta de negocio, pero usted es cristiano, ¿verdad? Yo le dije, sí, señor.
qué bueno, es que estaba buscando un producto de música cristiano, por favor, denme una propuesta de negocio. Y me citó. Centro comercial, 6 de la tarde, nos encontramos y el Señor, mucho gusto, mire, tengo una propuesta excelente, el negocio. Nos sentamos, me invita a un café el Señor. Y yo, para mis años, pensaba, ¿por qué este Señor da tantas vueltas para hablarme de tal negocio? Tantas vueltas. Entonces llega a escribirme y daba vueltas y hablaba y decía que una fundación y que no sé qué, y daba vueltas y que la fundación y que vamos a hacer obras de teatro y me daba vueltas y que vamos a crear entonces grupos musicales y me daba vueltas con el tema. Y yo, este man nada que llega al grano, cuando por fin va al grano y me dice, no, mira, lo que yo quiero es que tú enseñes música en mi fundación, pero como es para el Señor, entonces tiene que ser gratiñano, porque las cosas para Dios son como gratiñanas. Tienes que hacerlo ad honorem, regalado. Y yo le dije, bueno, a menos que de pronto alguien por ahí sienta compasión de ti y te dé una ofrendita. Y yo le dije, no, Señor, muchísimas gracias, de verdad. Lamento mucho haberte hecho perder tu tiempo hoy, pero yo vivo de esto. En este momento, yo vivo de la música. Yo vivo de enseñar música. No tengo otra fuente de ingresos diferente a esa. Y tengo que cobrar por mi trabajo. Y si es para Dios, yo al Señor yo lo honro de la manera en que Él en su palabra me ordenó que yo lo honrara y me dijo que trabajara para Él. Y cuando yo trabajo para Él, la Biblia entonces me va a decir, no pondrás bozal al buey que trilla. Y algunos estarán preguntando entonces, ¿cómo así? Sí, yo cuando salgo de acá, les tengo que contar esto, termina la reunión y yo entro allá a la piscinita y el pastor Antonio a mí me manda un dinerito. Y me manda desde allá, Alejito tenga, eso es para usted. Desde allá, desde Neiva, simbólicamente me lo manda. ¿Por qué? Porque aquí estoy. Es una ofrendita, no es un sueldo. No alcanza a ser un sueldo. Pero que es una ofrenda que me ha ayudado enormemente en muchísimas cosas en mi vida, sí lo ha sido. Pero en este momento, mis principales ingresos dependen de la música. En este momento de mi vida. Ahora, yo les estoy contando esto porque muchos dirán, no, es que eso, claro, eso servir al Señor, eso es cualquier cosa, eso todo es regalado. No, yo te invito a que te esfuerces, a que seas fiel, a que le metas las cosas de Dios, les metas mucho cariño y le metas mucha interés, porque cuando tú haces algo para Dios, Dios tarde o temprano te lo va a recompensar. Métale mucho cariño y mucha fuerza. Y ojalá si algún día tienes el privilegio grande de que Dios te llame a servirle en esta casa, que es llamada una casa de bendición. Yo no les estoy exagerando. Esta es una casa bendita, hermanos. Esta es una tierra muy ungida, esta congregación, hermanos. Escúchame esto. Y si tú tienes la posibilidad de servir acá, Dios va a bendecir tu vida cual no la ha bendecido antes. Yo te invito a que lo hagas, porque a mí me pasó. Yo tenía dificultades mucho mayores de las que tengo hoy, pero el día que empecé a servirle a mi Señor en esta casa, Dios abrió las puertas y la bendición sobre mi vida de una manera sobrenatural. Yo los invito a todos ustedes, hermanos, que estamos hoy acá, a que se animen y busquen la manera de servirle al Señor. Si no le encuentran, tranquilos. El Señor acabó de oír hablando en su momento. Y si todavía con eso tampoco, vénganse en el culto media horita antes y vienen y intercedan con Dianita. Lloren por los demás. Los invito. Pero el acto de servirle a Dios tiene el potencial de que Dios también sobre tu vida te abra las ventanas de los cielos. Entonces aquí el apóstol vuelvo y retomó la palabra, se estaba defendiendo, que lo andaban acusando, y termina diciendo pues que, bueno, está escrito, no le pondrás bozal al buey que trilla. En el mismo versículo 9 al final dice, ¿tiene Dios acaso cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues nosotros, o más bien pues por nosotros, se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir, ¿qué cosa? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si se ganamos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas
comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan, así también ordenó el Señor a los que anuncian, ¿qué cosa? El Evangelio, que vivan ¿de qué? Entonces lo que el Señor estaba haciendo acá, o el apóstol está haciendo acá en este texto, es que está equiparando el trabajo de los sacerdotes de la antigüedad con aquellos que hoy en día se dedican a ministrar la palabra del Evangelio. Es decir, a los maestros, a los profetas, los ministerios, maestros, profetas, apóstoles, pastores, evangelistas. Son aquellos que ahora, hoy en día, en quienes hoy en día se cumple es la interpretación de esta palabra. Entonces, claro, en la antigüedad las primicias eran para la tribu de Leví, que tenían que vivir exclusivamente de servirle al Señor. Hoy en día es para aquellos que viven del Evangelio, es para aquellos que, como bien sea pastores, bien sea apóstoles o profetas o maestros, tienen que vivir del Evangelio. Para ellos hoy en día son las primicias. Y el apóstol termina aquí diciendo de la siguiente manera, entonces, perdón, me perdí, versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí, dice el apóstol, sino anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. A ver, paremos un momento. Entonces, cuando uno habla ahora en términos seculares, por decirlo así, con alguien, una conversación, he tenido que escuchar varias realmente de las que les voy a contar. Se habla de la palabra pastor. ¿Saben a qué se asocia la palabra pastor hoy en día en los términos coloquiales y culturales en esta sociedad? ¿Saben a qué se le asocia? Se asocia con la palabra ladrón. Esos pastores roban. Y se asocia también con la palabra ricachón. Una vez un pastor que decía: hermanos, que a usted le falta es fe. Y él cogía, y decía, ¿por qué? Porque él cogía todos los diezmos, cogía todas las ofrendas de su iglesia y las agarraba para él, se las embolsillaba, se las metía al bolsillo. Y claro, ¿qué iba a pensar la iglesia después de paso del tiempo? O el que no conoce al Señor Jesucristo, pues que después de unas semanas y de unos meses, el pastor, después de embolsillarse todo lo que entra a la iglesia para él, todas las ofrendas y todos los diezmos, pues claro, después andaba en Toyota. Después de Toyota andaba en BMW, y después de BMW andaba en Maserati. No estoy exagerando. Andaba en McLaren. Esos carros que levantan de 0 a 100 en 0.4 segundos, una cosa así toda loca. Y la verdad es que la palabra de Dios decía que el uso de los diezmos y las ofrendas hoy en día, igual que las primicias, tenía que ver con el hecho de que no se murieran de hambre. Y entonces, claro, por esa razón es que hay muchas personas que dicen, claro, por razón, los pastores, esos pastores ricachones que viven robando, claro, se enriquecen, porque como hay algunos que lo hacen, pero la realidad de la palabra de Dios es que Dios no quiere que ninguno utilice el Evangelio como ocasión para enriquecerse, diría la palabra, sino para vivir. Por esa razón es que los pastores, lo que diría la Biblia más bien, aquí interpretando la palabra, deberían exponerse más bien es un sueldo, colocarse un salario. ¿Me hago entender, hermano? Y los demás ingresos de la congregación que llegan a la folía, tales como diezmos, ofrendas, ¿para qué se supone que deberían ser, hermanos? Para la obra de Dios, para enviar el Evangelio de Jesucristo a las naciones de la tierra, para pagar los gastos inherentes a un templo, para ayudar a los pobres, en fin, para una cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, entonces, ¿por qué creen que hay mucha gente también que detesta y odia el Evangelio? Fácil, porque hay muchos pastores que se han apropiado absolutamente de todo y no lo distribuyen, no lo utilizan para lo que la Biblia lo manda, que es para el Evangelio, sino que se apropian de todo y se vuelven ricachones.
Ahora, yo no digo que entonces uno tenga que vivir con un salario mínimo o con menos del mínimo, porque vivir ya con el mínimo es bastante difícil. Solamente digo que si alguien se va a colocar un sueldo, debe colocarse un sueldo acorde a sus necesidades, acorde a sus gastos, acorde a lo que necesita para poder vivir y para poder dedicarse solamente a eso sin necesidad de hacer ninguna otra cosa. ¿Vamos a entender, hermanos? Entonces, ahora, ¿qué bendición sería si en vez de tener un pastor ricachón, tuviéramos un grupo de alabanza que pudiera vivir del Evangelio y no tuviera que dedicarse a ninguna otra cosa? En los tiempos del rey David, hermanos, había un grupo de personas que ministraban y adoraban a Dios con los instrumentos por la mañana, al mediodía, por la tarde, en la noche, todas las 4 vigilias de la noche. Día y noche estaban adorando a Dios. ¿Ustedes saben cuánto se necesita para que alguien se dedique a eso? ¿Se podrá dedicar a otra cosa? Tienen que tener al menos como, no sé, como unos 10 o 15 equipos de alabanza para poder hacer eso. En los tiempos del rey David ocurría. Pero cuán bendecido era el pueblo de Israel en aquel entonces, en los tiempos del rey David, porque se alababa y se bendecía a Dios todo el tiempo. Pero si en los tiempos del rey David no se hubiera establecido esta manera de distribuir los recursos del pueblo de Dios, pues hermano, los músicos les tocaba ¿qué? Irse de la iglesia y decir: qué pena, pastor, pero es que me toca comer de algo, me voy a subir a Transmilenio a tocar la guitarra. ¿Será ese el deseo del Señor? Pues ciertamente no. Y finalmente entonces acá termina esto con lo siguiente, hermanos. Quiero terminar ahora sí con esto. Vamos a orar al Señor y vamos a adorarlo entonces. No quiero preguntárselos públicamente, pero sí pedirles que un ratito, cuando preparemos nuestras ofrendas, es decir, nuestras primicias, vamos a orar por ellas. Quiero que ustedes, cuando lo hagamos, invitarles a que lo hagamos con fe, es decir, con revelación, es decir, con conocimiento de que lo que estás haciendo el día de hoy tiene un impacto espiritual poderoso y sobrenatural sobre tu vida. ¿Vale, hermanos? ¿Me escucharon eso? Entonces, por favor, pongámonos de pie. Yo ya, con esto creo que ya no hay más que decir al respecto. Vamos a orar.